Buenos días a todos. Este taller va a tratar sobre la oración con la Sagrada Escritura y quiero comenzar con una anécdota un poco curiosa que me ocurrió años atrás. Predicando unos ejercicios espirituales, un hombre me comentó, como consultándome, que él quería conocer más a Jesucristo y que por eso estaba buscando los libros de María Valtorta, el Evangelio como me fue revelado. Y cuando yo le advertí que esa autora tenía una censura por parte de la Santa Sede, que no se recomendaba la lectura de esos libros, se quedó como angustiado. ¿Y ahora cómo conozco a Jesucristo? ¿No? Pero más llamativo aún fue que la respuesta que yo le di con total sencillez lo conformó menos todavía. Yo nomás le dije los evangelios y se quedó como diciendo, pero no, los evangelios ya los conozco. Por eso, esta verdad de que tenemos que aprender, y ¿cómo hago para que capte nuevamente esto? Ahí está. Esta verdad, tan básica en la vida cristiana, de que la Sagrada Escritura tiene que ser la fuente principal de nuestra oración y de nuestra búsqueda de Dios, parece muy olvidada hoy en día. Y por eso, este taller sobre la oración, sobre todo va a tratar sobre cómo rezar con la Sagrada Escritura y la importancia que tiene que tener la Sagrada Escritura en nuestra vida de oración. Justamente San Manuel González, aquí un poco lo que va a ser la estructura del taller, ¿no? Primero, una breve introducción sobre esta importancia de conocer a Jesucristo en las Escrituras. Luego, unos principios fundamentales para poder acercarnos con fruto a la Sagrada Escritura. Luego, un poco la explicación de lo que es la Lectio Divina, este método tan valorado por la Iglesia, ya milenario. Y finalmente haremos con esa hojita que se les repartió a cada uno un ejercicio sobre una Lectio Divina, ¿no? Bueno, como decíamos, el mejor medio para conocer el corazón de Dios, el mejor medio para conocer a Jesucristo es el Evangelio. San Manuel González, ese gran obispo español, se admiraba el Evangelio. Pero ¿os habéis fijado en lo que es y en lo que vale el Evangelio? Y dice esto, muchos se lamentan de que a Jesucristo no se le pudo sacar una fotografía, no hay ningún retrato de él. Dice, una fotografía de Jesucristo, por muy bien hecha que hubiera resultado, sería siempre un retrato de él por fuera y en una única actitud. Es un momento. El Evangelio es el retrato de Jesucristo por dentro y por fuera, en variadísimas actitudes, ¿no? Y sigue diciendo, ¿os habéis dado cuenta del valor de un libro que nos retrata al vivo, al ser más querido de nuestro corazón, en sus lágrimas de pobre y perseguido, en sus triunfos de rey y de Dios, que nos conserva la descripción de sus hechos, de sus milagros, de sus virtudes, nos guarda sus sentencias, sus parábolas y sus promesas, y que para prevenir toda duda y matar toda incredulidad, se nos presenta con todas las garantías humanas y divinas de autenticidad. El Evangelio tiene que ser central porque ahí es donde podemos conocer el corazón de Jesucristo. De hecho, hermosamente, San Manuel González decía, esa es nuestra tarea, conocer el corazón de Cristo por el Evangelio. Podremos leer mano bendiciendo, ojos llorando, pies caminando, dice, pero siempre detrás está corazón de Cristo amando. ¿No? Todo lo que nos relata la Sagrada Escritura es la obra del amor de Dios por nosotros. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre justamente la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios,
tiene una exhortación muy apremiante, el número 21, donde justamente hace un paralelo entre la presencia de Cristo en la Eucaristía y la presencia de Cristo en la Sagrada Escritura. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras igual que el mismo cuerpo del Señor. Ojo, igual que el mismo cuerpo del Señor. No dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Por eso siempre se habla de la doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y evidentemente que la presencia de Cristo en la Eucaristía es del todo singular porque es verdadera, real y sustancial, pero no es menos real la presencia de Dios en la Sagrada Escritura. De hecho, el sacerdote, cuando entra, besa el altar, signo de Cristo, y luego de proclamar el Evangelio, besa la Sagrada Escritura. Y se acompañan con cirios el altar, y se acompañan con cirios el amón, donde se proclama la palabra de Dios. Y se inciensa el altar, y se inciensa la palabra de Dios. Por eso, una cosa que nos puede ayudar mucho es tomar conciencia de esto, porque hoy en día está muy en auge, gracias a Dios, en la Iglesia, la oración eucarística. O sea, muchas personas van a hacer adoración y están como acostumbrados a tener un trato íntimo con Dios a través de la Sagrada Escritura, pero está como muy olvidado ese trato íntimo a través de a través de la Eucaristía, y está muy olvidado ese trato con la Sagrada Escritura, ¿no? Y para los santos padres lo trataban con la misma veneración, y eso es lo que dice aquí la Dei Verbum, que venera las Sagradas Escrituras como el cuerpo del Señor. Por eso los libros litúrgicos tienen que ser especiales. En una época se difundía más que los leccionarios, por una cuestión de comodidad, fuesen copias, fotocopias. Y la Iglesia siempre ha condenado eso porque no es el modo. O sea, los libros tienen que de un modo representar esa presencia de Dios. Es necesario, sigue diciendo la Dei Verbum, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia y fortaleza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Muy a propósito se aplican a las Sagradas Escrituras estas palabras: la palabra de Dios es viva y eficaz y puede edificar y dar herencia a todos los que han sido santificados. Palabras de San Pablo. Por eso es muy fuerte considerar esta doble mesa de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Es el mismo Dios presente de diversos modos, pero el mismo Dios. De diversos modos. Más adelante, en número 25 de la Dei Verbum, dice: la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, realiza el coloquio íntimo en el que leyendo se escucha a Dios que habla y orando se le responde con confiada apertura del corazón. Entonces, la Sagrada Escritura es lo que nos permite dialogar con Dios. Y de hecho, San Manuel González, a quien les aconsejo mucho su lectura, tenía como este método de hacer oración con la Sagrada Escritura. Lo que él leía y conocía en los Evangelios, lo dialogaba con Cristo en la Eucaristía. ¿No? Como que era buscar, el Evangelio me ha dicho esto. Bueno, esto tiene que estar en la Eucaristía. ¿No? Se nutría de las dos mesas. Y eso es lo que le daba intimidad con la Eucaristía. Porque la Eucaristía habitualmente no nos habla con palabras, pero sabemos que está ahí por la fe. ¿Y cómo conocemos lo que piensa, lo que siente el corazón de Cristo en la Eucaristía? A través de los Evangelios. Son los Evangelios los que
la palabra es el signo más perfecto que hay. Para entendernos, el signo más claro es la palabra. Entonces, para poder comprender un poco el corazón de Dios, el signo más claro que tenemos es su palabra. Voy a tocar solamente dos principios fundamentales que tienen que estar a la base de nuestra relación con la Sagrada Escritura, ¿no? El primero es la oración como un trato de amistad, ¿no? Es decir, tenemos que tener muy en claro que rezar es aquello que decía Santa Teresa, es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. O como decía San Ignacio en los ejercicios cuando habla de hacer el coloquio, hablar como un amigo habla con otro amigo. Entonces, es la oración un trato de amistad. ¿Qué implica un trato de amistad? Una cosa muy importante, lo primero, amor desinteresado. Los amigos van a hablar entre ellos porque son amigos. Entonces, amor desinteresado, o sea, benevolencia, implica confianza, el trato de amistad, implica sinceridad. Y otra cosa también que en la verdadera amistad se da, implica admiración. Y por eso la humildad verdadera, la amistad verdadera hace humildes a los amigos. Porque los amigos siempre consideran al otro superior. Y se admiran de las virtudes de su amigo. Entonces, con Dios el trato tiene que ser de amistad. Eso es fundamental. Porque la Sagrada Escritura es la carta de un amigo. Son las palabras de un amigo, que es mi Dios y que es mi Padre, pero que quiere entrar en comunión de amor conmigo. Y lo segundo, o sea, la primera verdad es la oración como un trato de amistad, y la segunda verdad, o ese principio fundamental, es esa presencia de Dios en la Sagrada Escritura. Dios está en la Biblia. Abrir la Biblia es encontrar a Dios. La Dei Verbum también dice, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos en los libros sagrados para conversar con ellos. ¿No? Cristo está en la Escritura. Él mismo le dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras, ellas hablan de mí. Y por eso los santos padres consumían la palabra como se consume el cuerpo y la sangre eucarísticas con un valor casi sacramental. Saber que Cristo está en la Escritura, todo habla de Cristo. Es muy conocida aquella sentencia de San Juan de la Cruz, cuando se queja de aquellos que piden nuevas revelaciones y ponen en boca de Dios Padre, es que yo ya he hablado todo cuando os di a mi Hijo. No tengo más que decir. No tengo más que decir. Dice, después de haber enviado a mi Hijo, según aquello que dice la carta a los Hebreos, que Dios fue hablando por medio de los profetas, pero luego en Cristo nos reveló todo. Y Dios se ha quedado como mudo, dice San Juan de la Cruz. Cristo está, su revelación. El Espíritu Santo es el autor principal de la Sagrada Escritura. Por eso San Manuel González, con mucho tino pastoral, porque conoce las almas y conoce que nosotros muchas veces nos dejamos llevar más por el gusto de un autor, por la pluma de un escritor. Dice, no es un santo más o menos regalado por Dios de celestiales revelaciones. No es un milagro atestiguado por mayor o menor número de testigos. Es la misma tercera persona de la Trinidad augusta la que se ha cuidado de velar por la exactitud y la verdad de este retrato del Hijo de Dios hecho hombre.
Es sustancial la diferencia entre cualquier escrito de un santo y la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura tiene como autor principal al Espíritu Santo, que ha querido que los escritores sagrados escriban todo y solo lo que Él les ha inspirado. Démosle muchísimas gracias porque nos ha hecho conocer de cierto lo que dijo, hizo y hasta lo que pensó y deseó Jesucristo, nuestro Señor, en su vida pública. Si por el Evangelio tenemos la dulcísima seguridad de decir cuando rezamos, así rezó mi Maestro Jesús. Y cuando perdonamos una ofensa, así perdonó mi Maestro Jesús. Y cuando escasea el pan que llevar a nuestra boca y no tenemos techo bajo el cual cobijarnos, así vivió mi Maestro Jesús. Y cuando se nos presente la cruz para vivir o morir en ella, así vivió y murió mi Maestro Jesús. Y todo esto gracias a que el Espíritu Santo lo dejó escrito en la Sagrada Escritura a través de los autores sagrados. Estas verdades son fundamentales tenerlas presentes porque se van a traducir en actitudes que tenemos que tener para rezar con la Sagrada Escritura. Por eso vamos a ver ahora este método tan aprobado ya por la Iglesia y tan propio, sobre todo de los santos padres. Cuando uno se acerca a los primeros escritores cristianos, todos, absolutamente todos, comentaban la Sagrada Escritura, tenían un trato, pero íntimo con la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Qué es la Lectio Divina? La lectura de Dios. Esa es la traducción más acertada. Lectura de Dios. Dice un autor, es la acción por la que Dios se posesiona de un hombre y se le revela, como sucede con el profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Dios, a través de su palabra, se hace presente en nosotros, se revela a nosotros, nos ilumina y nos purifica. Este mismo nombre de Lectio Divina o lectura de Dios quiere significar este encuentro personal. Y ahí hace un paralelo muy interesante. Nosotros, muchas veces cuando uno está estudiando, dice que está estudiando a un autor. Yo estoy estudiando a San Agustín. ¿Qué significa eso? Estoy leyendo diversos libros que tienen como autor a San Agustín. Estoy estudiando a Santo Tomás. La Lectio Divina es eso. Yo estoy leyendo a Dios. No estoy leyendo a Jeremías o a Mateo o a los Hechos de los Apóstoles. Estoy leyendo a Dios, Dios mismo. Porque lo que yo quiero entrar es en comunión con Dios. Como cuando yo estudio a un autor, lo que quiero hacer es poder meterme en la mente de ese autor, que se me revela a través de esos libros. Bueno, la Lectio Divina implica eso, es la lectura de Dios. ¿No? Estoy leyendo a Dios en sus palabras humanas, porque Dios, como tenía que dialogar con hombres, siendo Él inefable, como tiene que dialogar con hombres, se revela en palabras humanas. Nunca tenemos que olvidar que el Espíritu Santo es el autor principal de toda la Sagrada Escritura. Y de allí se va a seguir entonces estas disposiciones para acercarse a la Sagrada Escritura. Y lo primero, y esto es lo más importante y es fundamental, es que la Sagrada Escritura hay que leerla en espíritu de fe. Y recordemos lo que dice el mismo San Pablo sobre la fe, que la fe es sustancia de lo que no se ve. O sea que la fe nos hace entrar en contacto con un misterio, con algo que supera nuestra capacidad intelectual, pero que nos dice verdades muy ciertas. ¿No? Y por eso el contacto con la Sagrada Escritura es un contacto de fe. O sea, yo voy a hablar con Dios. Yo sé que en la Sagrada Escritura hay mucho más de lo que yo puedo entender. Yo lo sé. Y por eso no me tengo que desanimar nunca.
Santo Padre decía, si la fuente sigue manando y tú solamente bebes un poco, no te desanimes porque no la has agotado. Entonces, si yo me acerco a la Sagrada Escritura y entiendo una cosa, solo una, y digo, bueno, pero todos los demás entienden más. Y todos nunca vamos a entender todo lo que dice. Por eso hay que acercarse con espíritu de fe. Eso es muy importante. Porque también la fe implica una gran humildad. Esa humildad de reconocer que mi intelecto es limitado y que entonces es lógico de algún modo que yo no entienda. O sea que ante el misterio siempre el misterio nos humilla. Y por eso uno, cuando se acerca a la Sagrada Escritura, tiene que ir con esa humildad y con ese espíritu de fe, de saber que me estoy acercando a algo que me supera. Y eso me tiene que dar mucho ánimo, ¿no? Tiene que ser una lectura personal, porque esto es algo genial que tiene la Sagrada Escritura. Que tiene como autor al Espíritu Santo, que es Dios y que conoce todos los futuros de toda la historia, Dios puede hablar a cada uno en cada instante con una palabra que fue escrita hace más de 2000 años. Porque sabía perfectamente cuando inspiró al autor sagrado que escribiera eso, que yo lo iba a leer hoy con esta situación personal que estoy pasando. Por eso es una lectura personal. Es Dios, mi Salvador, mi Padre, mi amigo, que está hablando conmigo para ayudarme a mi salvación. También tiene que ser una lectura sapiencial, es decir, sapiencial viene de sapere, en latín es sabroso, saborear. O sea, una lectura que no tiene un fin científico, no es estudio. No se propone alcanzar un fin pragmático. Está bien, a veces nos acercamos a la Sagrada Escritura porque tenemos que preparar una charla, pero justamente la lección divina o ese contacto tiene que ser de amistad, de amor desinteresado, decíamos. Tiene que ser una lectura sapiencial. Tiene que ser aquello que hacía María, estar a los pies de Jesucristo, comiendo las palabras que salen de su boca, no dejando caer ni una. Sin complicaciones, sin preocupaciones, sin fines prácticos o utilitarios, no para ampliar nuestros conocimientos, sino solo para estar con Dios, para conocerlo más. Por eso, si tomamos conciencia, por ejemplo, de este aspecto, es que nunca nos podemos acercar a la Sagrada Escritura sin fruto. Porque aunque sea, tenemos el fruto de haber estado con Dios. Aunque no haya entendido nada, aunque me haya dormido sobre la Biblia, estuve con Dios. Sí. Tiene que ser también una lectura inteligente. Y esto es muy importante porque hoy en día estamos muy inficionados en la Iglesia por una espiritualidad protestante, subjetivista, sentimentalista, donde todo tenemos que sentirlo. Y la Sagrada Escritura, es una lectura de fe. Y la fe es una virtud intelectual, no sentimental. O sea, la fe son verdades que Dios revela al hombre, que superan la capacidad del hombre, pero que el hombre las tiene que aceptar con su inteligencia. Y por eso la Sagrada Escritura pide una lectura inteligente. Hay fragmentos de la Escritura que puede ser que muevan más, toquen más los afectos de algún modo, y otros que no, pero lo importante es buscar la verdad. ¿Qué quiere decir Dios allí? No si a mí me gusta lo que quiere decir o no me gusta lo que quiere decir. Si me hace sentir más alegre o menos triste. Perdón, me salté que tiene que ser una lectura asidua, es decir, que implica toda una ascesis, porque
Si bien la palabra de Dios es absolutamente clara, pura, es Dios mismo el que habla, nosotros somos muy impuros, somos muy complicados y por eso requiere de nuestra parte todo un trabajo de purificación. Muchas veces esa purificación es con la constancia, ¿no? La purificación del corazón, de realmente querer hacer la voluntad de Dios, querer escuchar lo que Dios me dice. Bueno, todo eso es un trabajo arduo y por eso es una lectura asidua. Todos los días aquí, no hay que desanimarse. Muchas veces nos puede parecer aburrido, nos podemos desanimar. No, hay que seguir firme, tratando de escuchar qué me quiere decir mi amigo, mi Padre, mi Redentor. Y finalmente, es una lectura eclesial, es decir, que hay que hacerla dentro del espíritu de la Iglesia. Porque el intérprete autorizado de la revelación que se contiene en la Sagrada Escritura y en la tradición es el magisterio de la Iglesia. ¿No? Por eso la Sagrada Escritura hay que leerla siempre a la luz de la tradición, o sea, qué han dicho los santos padres, cómo han vivido esto los santos, no cualquiera, los santos, y qué ha dicho el magisterio de la Iglesia respecto de esto. En ese sentido, por ejemplo, si uno coge las encíclicas de Juan Pablo II, todas siempre es la aplicación a una realidad humana de un pasaje de la Sagrada Escritura, como que él ha buscado qué ha revelado Dios respecto de esta realidad del hombre. ¿No? Y de ahí va desarrollando. Finalmente, vamos a ver cómo es el método, un método muy práctico. Y la lección divina, en el fondo, es esta lectura de Dios, que se puede hacer siempre que uno vaya con espíritu de fe, con esa sed de conocer más a Dios, de conocer más a Jesucristo, de poder intimar con su corazón. Insisto mucho en esto del corazón de Cristo porque nos ayuda mucho. Cuando San Ignacio dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios tener conocimiento interno de Jesucristo, es eso, conocer el corazón de Cristo. Es aquello lo que nos ocurre con dos amigos. Yo sé qué piensa mi amigo, qué haría mi amigo en esta situación, porque tengo conocimiento interno de mi amigo. Yo sé qué regalarle. Yo hasta me animo a reemplazarlo a veces, porque yo sé cómo obraría él. Bueno, eso es lo que nos tenemos que buscar nosotros por medio de la oración y especialmente a través de la Sagrada Escritura. El conocimiento del corazón de Dios. Para nosotros poder pensar como piensa Dios, amar como ama Dios y de ese modo ser nuevas encarnaciones del Verbo. La lección divina, se puede como estructurar en 4 pasos, ¿no? Que en el fondo es un diálogo, ¿no? El primer paso es lo que se denomina la lectio, o sea, la lectura. Es situarse ante un texto de la Sagrada Escritura y leerlo, aplicándole lo que aprendimos cuando éramos pequeñitos, la lectocomprensión. O sea, leer el texto y decir, ¿qué dice este texto? Es la lectura para poder conocer la materialidad, decir, bueno, ¿qué me dice? ¿Qué es esto? ¿Esto es la multiplicación de los panes o es la resurrección de Lázaro? O sea, ¿qué me narra este texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué ocurre? Por eso, siempre uno toma el texto sagrado, hace esa lectura y hace como, bueno, a ver, ¿y esto qué dice? Como si uno tomara examen a un niño, bueno, ¿qué acabamos de leer? Y el niño tiene que decir, bueno, leímos esto, estaba tal personaje, tal otro, este dijo una cosa, este le respondió tal otra, la narrativa. Esto es muy importante
porque es la puerta por la cual podremos entrar a los demás sentidos. O sea, la Sagrada Escritura tiene un sentido literal. O sea, ¿qué dice este texto? Y sobre ese sentido literal es que se van a apoyar los sentidos alegóricos o espirituales, ¿no? Podemos decir, si yo vengo a entrevistarme con una persona, lo primero que tengo que hacer es saber que estoy ante esa persona. Entonces, ¿qué dice? O sea, me encuentro con Dios que me dijo esto. Luego viene la meditación. La meditación, que no es necesariamente la meditación ignaciana, sino el ¿qué me dice este texto a mí? O sea, lo primero es ¿qué dice? Objeto directo. Lo segundo es a mí. ¿A mí qué me dice este texto? ¿No? O sea, aquello de que cuando uno va leyendo muchas veces en una palabra se detiene más, le llama la atención. Por poner un ejemplo, en cuanto a la lección, si aquí nosotros hacemos una lectura de un texto, todos seguramente coincidiremos bastante en qué dice el texto. Pero cuando hagamos la meditación, todos vamos a discrepar. Porque a cada uno le va a decir algo distinto, según su situación. Entonces, la lección es ¿qué dice? La meditación es ¿qué me dice a mí? La oratio o la oración, ¿qué le digo yo ahora a Dios? O sea, a mí se me ha presentado mi amigo y me ha dicho algo. Entonces, ¿yo qué le respondo? Y generalmente la respuesta se va a resumir en cuatro cosas que vamos a hacer. O nos vamos a admirar por lo que nos está diciendo, entonces lo vamos a alabar a Dios. Pero me admiro, qué grande es esto que me acabo de revelar, es algo magnífico, lo alabo. O le agradezco algo que me ha dicho. O le pido perdón por algo que al decirme esto me ha corregido y yo me doy cuenta que me ha corregido y le pido perdón. O le suplico algo que necesito porque he visto que Dios me está diciendo que tengo que ser más humilde y yo no sé cómo, entonces le pido. ¿No? Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le digo yo a Dios? Gracias por esto. Te admiro por esto, perdón por esto, o te pido esto. Y finalmente, el cuarto momento, la contemplación, que es ¿qué voy a cambiar yo en mi vida para asimilar esta palabra que Dios me ha dicho? O sea, es ya la asimilación de la palabra de Dios. Esto, ¿qué voy a transformar? Es la iluminación de mi vida concreta. Yo quiero identificarme con esta palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la voy a hacer vida en mí? Muchas veces la contemplación se traduce en una decisión, en un propósito. Claro, es que yo tengo que cambiar esto. Y así lo vamos traduciendo en nuestra vida, ¿no? La palabra de Dios se hace viva en nosotros. Es muy importante muchas veces de la lección divina justamente quedarnos como con una idea, como con un propósito que sea lo que durante el día luego vayamos como repitiendo, como jaculatoria, como antífona. Y esto es lo que muchas veces han hecho los santos. Hay un autor monástico, Evagrio Póntico, que él tenía un libro muy interesante sobre cómo rechazar las tentaciones del demonio con la palabra de Dios. Entonces él como que se había puesto a buscar en la Sagrada Escritura frases que le ayudaran con cada tipo de tentación.
Y es un modo de hacer viva la palabra de Dios. Estoy desanimado, yo todo lo puedo en aquel que me conforta. Que soy un pecador indigno, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Yo te haré pescador de hombres. O sea, buscar en la Sagrada Escritura realmente verdades que vayan moldeando nuestro día a día. Santa Teresa de Jesús dice, por ejemplo, que ella, cuando pasó esos 3 años de muchísima enfermedad, que estaba en cama, se repetía aquello de Job: recibimos los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no sufriremos los males? Dice, y eso me daba mucho ánimo. Entonces, la lección divina, que tiene que ser hecha evidentemente en un clima de oración, destinándole un tiempo exclusivo. Vamos a decir, bueno, aunque sea 15 minutos, aunque sea, si puede ser media hora, mejor, si puede ser 1 hora, mejor aún. Pero aunque sea 15 minutos todos los días. Una cosa muy práctica es hacerla con el Evangelio, o sea, con las lecturas del día, porque de algún modo la Iglesia, en su sabiduría, las ha puesto en orden, acompañando los misterios de la vida de Cristo, ¿no? El año litúrgico, para que el cristiano vaya durante todo su año, que cada día recibiendo esa palabra de Dios. Hay que hacerlo en un clima de silencio. Muchas veces puede ayudar encender una vela, ¿no? Así como para tomar conciencia que estamos en la presencia de Dios. El beso a la Sagrada Escritura, el beso al libro sagrado, tenerlo realmente con veneración en un lugar privilegiado de la casa. Y acercarse cada día a hacer, este diálogo donde Dios me dice, le pregunto a Dios, ¿qué dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le respondo yo? ¿Y qué voy a cambiar en mi vida? ¿No? Y así trataremos con Dios a través de la Sagrada Escritura como un amigo trata con otro amigo, ¿no? Sabiendo que de parte de Dios es el amigo que más nos conoce y que más nos ama y que sabe cuál es el mayor bien para nosotros.